Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Hace como 2 meses, ustedes recordarán, un martes como hoy, comenzamos la experiencia que solemos llamar Seminario de Vida en el Espíritu. Y ahí, en la primera reflexión, aprendimos que tenemos un Dios que nos ama como un Padre y que somos hijos de Dios. Pero la hija predilecta es Nuestra Señora, la Virgen María. Y aprendimos también 8 días más tarde que debemos amar a Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Pero qué mujer, qué persona humana ha estado más cercana a Jesús que ella, que lo llevó en sus entrañas, que ella, que lo acompañó a lo largo de su vida, en su infancia y luego hasta en la cruz. ¿Quién más puede estar mirando hacia Jesucristo? Que eso es convertirse al Señor. Que María, que lo vio desde pequeñito y que siempre está ahora en el cielo gozando con Él por la eternidad, ella, la madre cercana al Hijo. Y la vida nueva, ¿quién más que ella? ¿Quién más que ella que fue llevada a los cielos está ya viviendo la vida nueva en cuerpo y alma y la proclamamos asunta a los cielos con Jesús? ¿Quién más que ella se llenó del Espíritu Santo si precisamente en nuestra fe decimos que Jesús tomó carne, el Verbo de Dios tomó carne en las entrañas de María por obra del Espíritu Santo? ¿Quién más como María perteneció a la comunidad de la Iglesia? Si a ella la llamamos la Madre de la Iglesia. Fue el título que el Papa San Pablo VI le dio al terminar el Concilio Vaticano II, cuando habían hablado de la Virgen, sobre todo en el capítulo 8 de la Constitución sobre la Iglesia. Pero el Papa quiso honrarla diciéndole, en adelante la podemos invocar como la Madre de la Iglesia. El padre Javier nos hablaba de la madre del discípulo amado, pero es la madre de todos nosotros. Y finalmente, ¿quién se parece más a Jesús? Jesús, ¿cómo se parecería a María, pienso yo? Si todos tenemos unos rasgos, gracias a la acción de nuestro papá o de nuestra mamá, en su carácter, en su temperamento, hasta en el cuerpo físico, recordamos un poco la presencia de nuestros padres. Ella, que solo ella humanamente colaboró en el cuerpo de Jesús sin la colaboración de ningún hombre. ¿Cómo se parecería Jesús a María? Él con sus rasgos de hombre, ella con sus rasgos femeninos, pero debía ser una imagen de la mamá. Por eso los discípulos, y hoy habíamos hablado también de que tenemos todos que ser discípulos, veamos en ella la discípula y la maestra. Discípula porque todo lo aprendió de Jesús y la maestra porque nos enseña a todos nosotros, la madre y maestra de la Iglesia, la Virgen María. Alguna vez, hoy quiero hablar de la Virgen precisamente por eso, porque es como el coronamiento del Seminario de Vida en el Espíritu, pero porque este mes de septiembre, el día 8, hace una semana, celebrábamos el nacimiento de la Virgen María. 4 días más tarde, el día 12, la Iglesia nos hacía pensar en el nombre de la Virgen María, en el nombre de María. Hoy, en los dolores de María. Y a la semana entrante, el 24, será la Virgen, Nuestra Señora de las Mercedes, la patrona de los prisioneros, de los hombres caídos en las cárceles y de los cristianos que necesitamos la libertad, que ella sea la que nos conceda de Jesús el que venzamos totalmente al pecado y a la cárcel humana o espiritual. Por eso hablemos hoy de la Virgen María. Pero más bien dejemos que sea la Virgen María la que nos hable. Digámosle a ella que sea ella la que nos enseñe. En alguna ocasión escribí un librito que por ahí anda en las librerías llamado Las Palabras de María. Algunos de ustedes las han meditado conmigo.
Pero quiero que hoy volvamos como a recordarlas una por una, como las enseñanzas de nuestra madre y de nuestra maestra. Y es curioso, porque si vamos a la Biblia, si vamos a los evangelios, salvo unos textos en San Lucas y otros en San Juan, 2 en San Juan, 5 en San Lucas, lo que encontramos en los evangelios es el silencio de María, como es un libro del padre Larrañaga. María está como silenciosa siempre, como que no quiere ser protagonista de nada, sino enseñarnos a mirar a Jesús. Me hubiera gustado tener el evangelio contado por la Virgen María, con qué ternura ella como mamá nos habría escrito cómo fue la anunciación, cómo fue el nacimiento de Jesús, cómo aprendió Jesús a hablar, repitiendo las palabras que escuchaba de los labios de María y de José. Cómo fueron a Egipto, cómo regresaron a Nazaret. Hubiera sido muy interesante tener un libro que se llamara El Evangelio contado por la Virgen María. Pero no tenemos ese libro. Tampoco hubiéramos podido tener uno que se llamara Los Hechos de María, como tenemos los Hechos de los Apóstoles. Que nos contara un escritor sagrado cómo fue la vida de María. Pero no tenemos nada, solo el silencio sobre María. En las cartas de los apóstoles, qué bello que María nos hubiera dejado alguna carta, que pudiéramos hoy leer carta de la Virgen María a todos los cristianos del mundo. Pero no dejó nada. San Pablo la menciona, por supuesto, cuando en la carta de Gálatas nos dice de Jesús nacido de mujer. La vemos también en el Apocalipsis como la iglesia también, esa imagen de una mujer coronada con 12 estrellas que aparece en el Apocalipsis. El silencio de María. Sin embargo, si vamos al Evangelio de Lucas y si vamos al Evangelio de Juan, encontramos 7 palabras. Vamos a recordarlas, que sean 7 palabras que la Virgen María nos dice hoy a cada uno de nosotros. Nos dice que en Nazaret, nos dice el Evangelio de Lucas, que en Nazaret había una jovencita, una virgen. Estaba orando, porque la Virgen María debió pasar toda la vida orando. Ella, por un privilegio especial de Dios, desde el momento en que fue engendrada por sus padres, fue preservada de pecado. Cada día 8 de diciembre nosotros celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y ella vivió en un perpetuo adviento. En ella como que se concretaron las esperanzas del pueblo de Israel que esperaba un Mesías. Creemos que cuando ella escuchó por primera vez hablar del Mesías, ella, una niña piadosa, estuvo ansiosa de que ese Mesías viviera, porque era todo lo que los israelitas esperaban. ¿Cuándo llegará el Salvador? ¿Cuándo se manifestará? Por eso, hablando de Nuestra Señora, San Agustín dice que ella engendró a su hijo primero con el corazón que con las entrañas. Es decir, primero fue el deseo, primero fue el amor de que llegara el Mesías y después fue el momento en que Jesús tomó carne en las entrañas de Nuestra Señora. Esperar a Jesucristo. También nosotros, ya llegó, ya está con nosotros, ya creemos en Él, ya lo conocemos, pero sigamos esperándolo. Sigamos que Él venga, como dice el Apocalipsis, ven Señor Jesús. Eso es lo que decimos también en una oración usando el lenguaje que hablaba Jesús, el idioma de Jesús, Maránata, ven Señor. No dejemos de decir Maránata, no dejemos de invitarlo. Digámosle desde lo íntimo del alma permanentemente, ven Señor. Así como decimos, ven Espíritu Santo, digámosle también a Jesús, ven Señor, manifiéstate, queremos verte, queremos conocerte materialmente, corporalmente, queremos abrir nuestros ojos y verte cara a cara, como lo sabemos por la revelación.
Así estuvo la Virgen María. Y un día en que seguro estaba en oración y súplica, esperando que llegara ese Mesías, nos dice el Evangelio de Lucas que un ángel se apareció ante ella y le dijo: alégrate María, llena de gracia. Y la Virgen dice: ¿qué significa eso que estoy viviendo? ¿Qué significará eso? Dice el Evangelio de Lucas, se preguntaba. Es como una palabra interior. Se preguntaba a ella qué significaba esa presencia de ese ser misterioso que le estaba hablando y que estaba como repitiendo las palabras de los profetas. Lean ustedes cuando deseen en Sofonías 3:14, que dice: da gritos de júbilo, alégrate, hija de Sión, porque Dios está contigo. O el profeta Zacarías en 2:14 o sobre todo en 9:9, alégrate, alégrate, el Señor está contigo. De manera que esas palabras de los dos profetas, Sofonías y Zacarías, como que las usa San Lucas y las coloca en los labios del ángel, como que ahí se realizaron esas profecías de expectativa sagrada. Alégrate María, el Señor está contigo. Y como la Virgen tomó esa actitud como de preguntarse qué significaba esto, el ángel le dijo: no temas, has hallado gracia, eres bendecida por Dios. Vas a ser madre del Mesías, vas a ser madre del hijo de David, del hijo de Jacob, vas a hacer algo extraordinario. La Virgen, que estaría pensando en eso tal vez en su oración, estaba admirada. Y cuando le dijo el ángel que iba a ser madre, ella dijo: ¿cómo puede ser eso? Yo no tengo relaciones con ningún hombre. ¿Cómo puede ser eso? Una palabra de fe. Oigamos esta palabra de fe. ¿Cómo puede ser eso? El ángel le está hablando en nombre de Dios, pero la Virgen le pregunta. La Virgen dialoga con Dios. La Virgen quiere que le expliquen cómo puede ser eso, porque en los planes humanos de ella no estaba de ninguna manera tener un niño. Y el ángel le contesta: no te preocupes, el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. El Espíritu Santo se va a encargar de que ese niño pueda nacer en tus entrañas sin que tengas ningún contacto sexual con nadie. Vas a ser siempre virgen. ¿Cómo será eso? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Como si fuera un ave, así como había un ave que volaba el Espíritu de Dios sobre la creación en el Génesis. Así como si fuera una nube que va pasando y nos va cubriendo con la sombra, protegiéndonos de los rayos del sol, así el Espíritu Santo protegiendo a la Virgen María y Él con su poder divino permitiendo que en las entrañas de la Virgen María floreciera el cuerpo de Jesús. También nosotros podemos hacerle preguntas a Dios. Podemos decirle al Señor: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Pero no tanto como pidiéndole cuentas, sino decir: Señor, explícame. Yo quiero conocer más tu voluntad. Yo quiero conocer tu misterio. ¿Cómo es eso, Señor? El poder del Altísimo. Preguntémosle al Señor en estos días de pandemia: Señor, ¿por qué mueren los hombres? ¿Cuáles son los planes tuyos? ¿Qué podemos hacer ante una epidemia como esta? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué, Señor, cuando me llamaste a prestar un servicio en la iglesia, ustedes los que dirigen grupos de oración, ustedes, ¿por qué los llamó al bautismo o a la primera comunión? ¿Cómo puede ser eso que están ustedes ya en la vida adulta sirviendo al Señor? Y que el Señor les diga qué es lo que el poder del Altísimo, qué es lo que la sombra del Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de ustedes. Y cuando el ángel le dio esa respuesta a María, a la palabra de fe que la Virgen había dicho: ¿cómo puede ser eso? El ángel, ella le replicó: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Esa es la segunda palabra que la Virgen pronuncia en el Evangelio.
Soy la esclava del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. Una palabra de obediencia, una palabra de servicio a Dios. María se declara esclava del Señor, servidora del Señor. ¿Cuántas veces nosotros también debemos hacer lo que no creíamos que teníamos que hacer, pero que en el servicio del Señor Él nos pide que prestemos determinada acción? Esclavos del Señor, servidores es la palabra que solemos usar. En muchos de ustedes se llaman servidores en la renovación carismática. Somos servidores, es decir, estamos nuestros ojos atentos a las manos de nuestro amo, de nuestro Señor. Aceptamos el señorío de Jesucristo, somos realmente servidores de Él. He aquí la esclava del Señor. Esa palabra la va a repetir después la Virgen María, cuando en el Magníficat diga, ha mirado la humillación de su esclava. Consideremos nosotros hoy servidores del Señor. La Virgen María no solo nos dice, preguntémosle al Señor cómo Él quiere actuar en nuestra vida, sino nos dice, estemos dispuestos a prestar el servicio que Dios nos pida. María, de labios del ángel, oyó decir que una parienta suya, llamada Isabel, que era ya una mujer de edad y que no había tenido nunca hijos, la llamaban la estéril, también había recibido una visita de Dios y estaba esperando en su vejez el nacimiento de un niño, Juan Bautista. Y ella, ante el embarazo de su prima de edad, y sabiendo que también esa mujer había sido recibida y bendecida por Dios, quiso ir a visitarla. Y nos dice el Evangelio de San Lucas que se fue presurosa por los montes de Judá a ir a visitar en un pueblito llamado Ain Karim, donde vivían Zacarías e Isabel y donde ella estaba esperando a Juan. Ya llevaba 6 meses de embarazo Isabel cuando la Virgen María supo que también ella iba a engendrar un hijo, Jesús. María quiso ir a compartir con su parienta y dice el Evangelio, se fue presurosa, porque la gracia de Dios no conoce tardanzas, porque uno tiene que anticiparse, porque para hacer el servicio tenemos que ir con alegría y con entusiasmo y no haciendo tiempo y pereza. Se fue presurosa. Y dice el Evangelio de Lucas, y es la tercera palabra de María, que cuando María llegó a la casa de Isabel, dice, saludó. Yo me imagino que llegó en ese pueblito a la puerta de la casa, tal vez ya la había visitado antes, tal vez ya la conocía, y entonces saludó. No sabemos qué saludó, pues nosotros en castellano decimos buenos días, o decimos buenas tardes o buenas noches según la hora, o decimos qué hay, qué ha habido, cómo están. Los judíos tenían una palabra para saludar y era la paz. En el idioma de ellos decían shalom, la paz. Así saludaba Jesús cuando se aparecía resucitado, la paz. Así recomendó Jesús que cuando llegáramos a un hogar dijéramos, la paz esté en esta casa. Eso lo había aprendido Jesús de la Virgen María, seguro. Jesús resucitado en el Evangelio, como en 6 ocasiones dice la paz. Pues María debió haber dicho la paz. ¿Qué significa la paz? La paz significa todas las bendiciones de Dios. La paz significa el perdón de Dios y la alegría de Dios en un hogar. La paz significa que las relaciones nuestras con Dios se han restablecido. La paz significa que como se restablecen las relaciones con Dios, se restablecieron también las relaciones con el prójimo. Que en todas partes reine la paz. Así cantaban los ángeles cuando Jesús nació. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que Él ama. Qué bueno que nosotros también, a imitación de la Virgen María, fuéramos mensajeros de la paz, artesanos de la paz. Que con nuestras palabras, con nuestras actitudes, lleváramos paz por doquiera.
que lleváramos alegría, que lleváramos reconciliación, que lleváramos evangelio. A Jesús le decimos en la Biblia el príncipe de la paz. Que la paz del Señor esté con nosotros, lo decíamos ahora en la Eucaristía. Ustedes en la casa, con todos los familiares, esposas y esposos, padres e hijos, hermanos, con gente que trabaje con ustedes, con amigos y vecinos, con parientes todos, lleven la paz. Recuerden ese mensaje de Jesús a cualquier casa donde fueran, digan la paz en este hogar. Deseemos bendiciones del Señor para todos. Que esas bendiciones, ese paquete grande de bendiciones se resume con la palabra paz. Isabel, cuando oyó ese saludo, se llenó de alegría, sentía que el niño Juan Bautista, que estaba en sus entrañas, estaba dando saltos de alegría, se movía con gozo. Así lo interpretó ella, de tal manera que le dijo a María, cuando el saludo llegó a mis oídos, el niño comenzó a manifestar su gozo. Porque era como un símbolo en Israel, cuando llegaba el arca de la alianza, con la presencia de Dios, la gente cantaba y danzaba. El rey David, hasta tenemos cantos que dicen, cuando el rey David cantaba y danzaba, así quiero yo, saltar, bailar y danzar, o cantar y danzar. Bueno, así llegaba el arca de la alianza, es decir, María que traía la presencia de Dios en sus entrañas, y el niño la comienza a recibir bailando, danzando en las entrañas de su madre. Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Para los antiguos la palabra Señor era Dios. Cuando Jesús sube a los cielos es constituido Cristo y Señor, y lo llamamos nuestro Señor. Por eso hasta los hermanos evangélicos saben que María es la madre de Dios, porque ahí en el texto de San Lucas se lee, inspirada por el Espíritu Santo, que Isabel dijo, ¿qué merezco yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y le dijo Isabel, feliz tú que has creído, porque todo lo que oíste de parte del Señor se va a cumplir. Otra profecía de Isabel. Y entonces la Virgen María dice la cuarta palabra que aparece en San Lucas. Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Y sigue proclamando las maravillas de Dios, que exalta a los humildes, que abate a los engreídos, que da pan a los hambrientos, que despide vacíos a los que tienen suficiente y no creen depender de nadie. Y ella dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ese canto que nosotros llamamos el Magnificat, porque en la manera latina de expresar el canto, comienza precisamente con la palabra Magnificat, anima mea, engrandece. Magnificar es como hacer grande. Entonces proclamo las grandezas de Dios mi Salvador, que ha mirado la humillación de su esclava. La Virgen María se hace para nosotros profesora de alabanza. Aprendamos a alabar a Dios siguiendo el ejemplo de Nuestra Señora. Ella proclama que el nombre del Dios es grande y que ha mirado la humillación de la esclava, pero que por eso ella lo glorifica y enaltece su nombre. Qué bello que nosotros podamos enaltecer siempre a Dios, alabar, aplaudir, bendecir, usen la palabra que quieran, pero que su corazón rebose porque contempla las maravillas de Dios en la creación, porque sabe las maravillas que Dios hizo, que nos narra la Biblia,
que narra que creó el mundo, que amó a su pueblo, que perdonó los pecados, que mandó a su Hijo para salvarnos, que derrama su Espíritu Santo, que congrega la iglesia. Bueno, esas son las maravillas de Dios y por eso, a imitación de ella, lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos, le damos gracias. Todo dependió de esa aceptación de la Virgen. Sí, hágase en mí tu palabra. Y ella comienza a cosechar frutos y a ser llamada bienaventurada por todas las generaciones. Esa es la cuarta palabra de Nuestra Señora. La quinta palabra, son 7 les dije, la quinta palabra es en el templo, cuando la Virgen María y José regresaron de las fiestas de Pascua a Nazaret, pero creyó ella tal vez, ella iba en el grupo de las mujeres, que el niño iba con José. Y él pensó que el niño iba con María. Y cuando por la tarde, después de un día de camino, se encontraron, no estaba ni con el uno ni con la otra. Se había quedado en el templo. Regresaron llenos de angustia, nos dice el Evangelio. Y regresaron tal vez a la luz de la luna, porque en la Pascua era luna llena, entonces ya iban de regreso 2 o 3 días más tarde, pero todavía había luna. No había energía eléctrica, no había lámparas. A la luz de la luna tal vez llegaron, pero llenos de angustia, pensando que Jesús no sabían dónde había quedado. Y lo buscaron 3 días, es decir, lo buscaron el primer día cuando recibieron la noticia fatal de que no estaba. Lo buscaron el segundo día entre conocidos y amigos, preguntando si lo habían visto el día de la ausencia. El día en que ya la herida que recibieron se va, por lo menos no deja de sangrar, pero está ahí latente y se sabe que no está sano. Y el tercer día lo encontraron. Fue como un preanuncio de la muerte y resurrección de Jesús. El día de la muerte, el Viernes Santo, el día de la noticia, el día de recibirlo en los brazos, el Sábado Santo, el día de la soledad, el día de la esperanza, el día de la búsqueda, y el domingo de resurrección, el día del gozo, el día de la alegría. Así ellos vivieron años antes, como de una manera simbólica, eso que iban a vivir María más tarde con la resurrección de Jesús. Y entonces, al encontrar a Jesús, María dice: ¿por qué nos has hecho eso, hijo? ¿Por qué nos has hecho eso? No porque como si fuera una reconvención, aunque algo debería tener las palabras de una mamá cuando el niño se pierde, pero más bien, ¿cuál era tu intento? ¿Qué era lo que tú actuabas? ¿Por qué querías enseñarnos algo? ¿Qué es lo que tú querías decirnos? ¿Por qué suceden las cosas, Señor? Algo así como antes había dicho, ¿cómo puede ser eso? Aquí dice, ¿por qué eso? Y con ella estamos dispuestos a aprenderle a Jesús, a que Jesús nos enseñe cuál es su camino, cuál es su misterio. ¿No sabían que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre? Él está en función de un Padre. Él está en función de Dios, como también querrá que nosotros nos ocupemos de las cosas de ese Padre del cielo. Como también nos estará invitando a que nosotros también lo busquemos siempre, buscar al Señor. Un santo escribió en la iglesia: encontrar al Señor es buscarlo sin cesar. Hallar al Señor es no estar nunca harto de desearle, porque Él es el eternamente buscado. Les voy a repetir esa frase que es bella. Encontrar al Señor es buscarlo sin cesar. Ya lo encontraste, pero síguelo buscando, búscalo hoy, esta noche. No llegues a dormir en tu casa si no has hablado con Él, si no estás seguro de que Él está contigo. Encontrar al Señor es buscarlo sin cesar. Hallar al Señor es no estar nunca harto, no estar nunca cansado de desearlo. Deséalo también hoy, desea estar con Él. Él es el eternamente buscado.
Mañana lo vas a tener que buscar también, y pasado mañana lo vas a buscar, y el domingo y el lunes y dentro de 8 días y dentro de un mes, síguelo buscando. Parece que estuviera escondido, pero ahí está, búscalo. Tal vez cuando ustedes estaban pequeños les gustaba jugar al escondite. ¿Y recuerdan cómo era ese juego? Entre varios compañeros o amigos, uno se escondía lo mejor que podía y los otros salían a buscarlo. Cuentan que un día estaba un abuelito sentado leyendo tal vez el periódico y llegó el nietecito llorando, muy amargado. Y el abuelo le decía: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y el nietecito le contó que era que se había puesto a jugar al escondite con unos amigos. Y cuando le había tocado a él el turno de esconderse, él se escondió, dijo que les dé bastante brega. Se escondió lo mejor que pudo, pero nadie lo encontraba. Y pasaba un rato, y pasó 10 minutos y un cuarto de hora y más, y nadie lo encontraba. Entonces él dijo: ya no fueron capaces de encontrarme, voy a presentármeles para que sepan dónde estaba. Y salió de su escondite y nadie lo había buscado. Lo que pasa es que cuando él se escondió, todos se fueron y lo dejaron allá escondido. Y él se sintió frustrado, se sintió humillado. Estaba llorando por eso, porque se habían burlado de él dejándolo escondido. Y el abuelito le dijo: mi hijo, eso es lo que le pasa a Dios. Por todas partes está, en las montañas, en los árboles, en las flores, en los frutos, en los animales, en las aves, en las mariposas, en el agua, en todas partes está. Pero la gente no está interesada en buscarlo. Bueno, busquemos al Señor, busquémoslo sin cesar, deseémoslo siempre. Que esta noche sea una noche de búsqueda. Esa es la palabra de la búsqueda. Si la primera que les dije, ¿cómo puede ser eso? No conozco varón, era la palabra de la fe. Si la segunda palabra, que soy esclava, que se haga en mí su voluntad, era la palabra de la obediencia. Si la tercera palabra, el saludo, fue la palabra de la paz. Si la cuarta palabra, el Magnificat, fue la palabra de la alabanza, hoy esta es la palabra de la búsqueda. Esos 5 textos que les he dicho, sin contar el primero que les decía, María se preguntaba interiormente. Les voy a contar 2 palabras que cuenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, que sean la sexta y la séptima. Fue en Caná, un pueblito de Galilea, donde a la Virgen María la invitaron a las bodas de unos amigos. Y ella fue con Jesús, y como Jesús ya había comenzado a llamar discípulos, también fueron los discípulos, algunos al menos. Y de pronto María le dice a Jesús: ¿no tienen vino? La sexta palabra, llamémosla la palabra de la intercesión. María descubre la pobreza, la tristeza, la dificultad, los problemas de la gente y se los cuenta a Jesús. No por llevar un chisme, no tienen vino, por hacer una petición. Estaba segura de que Jesús, con ese amor que tenía y ese poder suyo, algo iba a hacer. Aparentemente Jesús como que la pone en duda, le dice: bueno, pero a ti y a mí, ¿qué? No ha llegado mi hora. La hora le llegó cuando murió en la cruz, pero María le hizo anticipar la hora de la bondad, la hora del milagro, la hora de la protección. ¿Qué le podría decir la Virgen María hoy a Jesús cuando nos vea aquí o los vea a ustedes allá frente a su televisor en la casa? No tienen salud, no tienen alegría, no tienen entusiasmo, no tienen trabajo, no tienen Espíritu Santo, porque el vino es como el gran símbolo de la presencia de Dios en nosotros. El vino es la alegría en el corazón del hombre. María, dile a Jesús qué es lo que nosotros necesitamos. Quisiéramos solucionar nuestros problemas y no los tenemos.
Cuéntale al Señor, intercede por nosotros. Y Jesús le dice a los discípulos, o María le dice a los criados que estaban ahí, les dice, hagan lo que Él les diga. Esa es la séptima palabra, hagan lo que Él les diga. Es una palabra de discipulado. Hoy que queríamos también reflexionar en el tema del discipulado, ¿qué es ser discípulo de Jesús? Hacer lo que Él diga. ¿Qué nos ha dicho Jesús? Nos ha dicho, vayan por todo el mundo, hagan discípulos. ¿A dónde ha ido usted a ser discípulos? Jesús nos ha dicho, amen a todos, perdonen hasta 70 veces 7. Les he dado ejemplo para que ustedes sirvan los unos a los otros. ¿Estábamos haciendo lo que ha dicho Jesús? María, en su séptima palabra, que es como la que corona toda su enseñanza, nos dice, hagan lo que Él les diga. Y Él nos habla en el Evangelio. Puede que también en la oración a ustedes les revele su designio, pero ante todo en los Evangelios, que son, como decimos en las lecturas litúrgicas, palabra del Señor. Pues hagamos lo que Él diga. El Evangelio es para ponerlo en práctica. Es para vivirlo día a día, momento a momento, no para saberlo de memoria y no vivirlo, sino para vivirlo e irlo sabiendo por experiencia. Hagan lo que Él les diga. Los criados entonces tal vez miraron a Jesús, ¿qué tenían que hacer? Y Jesús les dijo, llenen de agua esas vasijas. Eran 6 cántaros grandes que usaban los judíos para las abluciones de las manos. Tal vez algún criado pensaría, no, si lo que necesitan es vino, ¿agua para qué? ¿Qué vamos a hacer con esa agua? Si le llevamos agua a la gente del banquete, nos va a ir mal a nosotros. Pero María había dicho, hagan lo que Él les diga. Y ellos acataron la palabra de María, hicieron lo que Jesús decía, llenaron de agua esas vasijas. Yo me imagino que cuando estaban llenas de agua, Jesús las miró. Y cuando el rostro de Jesús, como si fuera el borde del agua, la parte superior del agua, como si fuera un espejo, ahí se reflejó el rostro de Jesús, el agua se convirtió en vino. Jesús hace, para Él no hay problemas, para Dios todo es posible, pero hay que pedirle con fe y hay que actuar como Él dice. De manera que la séptima palabra de María, hagan lo que Él les diga. Les recuerdo las palabras, ¿cómo puede ser eso? No conozco varón, una palabra de fe. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, una palabra de obediencia. Shalom, la paz, una palabra de paz. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija con Dios mi Salvador, una palabra de alabanza. ¿Por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo, llenos de angustia, te estábamos buscando, una palabra de búsqueda. No tienen vino, una palabra de intercesión. Hagan lo que Él les diga, una palabra de discipulado. Pero tal vez puedo aumentar una octava palabra que no aparece en ningún evangelio, pero que yo estoy seguro que María la dijo siempre. Esa palabra es Jesús. Ese era el nombre que le habían puesto cuando estaba pequeñito. María debió decirle muchas veces, Jesús, ¿por qué lloras? Jesús, ya está la comida. Jesús, este es el vestido. Jesús, vamos a la fiesta. Jesús, ¿por qué te persiguen? Jesús, ayúdale a José. Jesús, ¿por qué no te aceptan? Jesús, ¿por qué tienes que morir? ¿Ustedes no creen que Jesús le contó mucho a la Virgen María cómo iba a ser su pasión y su muerte? Seguro que en las conversaciones familiares Él le contaba de todo. Y si le decía a los discípulos que el Hijo del Hombre iba a ir a Jerusalén donde lo matarían y que al tercer día resucitaba, eso se lo debió contar a la Virgen María un montón de veces. Cuando ella leía con Él la Biblia, cuando ella oraba con Él al Padre. Jesús, Jesús, Jesús.
Y hoy, para ella, ver a Jesús en la gloria, estar a su derecha coronada por Él, llevada por Él al cielo, cuerpo y alma, Jesús debe ser toda su alegría. Que también la Virgen María, así como en las imágenes la representan con el niño Jesús en los brazos, solo en el arte moderno algunas imágenes presentan, por ejemplo, la Inmaculada subiendo al cielo, la Asunción sin Jesús, pero siempre era una ley presentar a María con Jesús, porque María es grande por el Hijo que tiene. Cuenta en la vida de San Juan Eudes que un pintor pintó a la Virgen María sin Jesús en los brazos, y que esa noche soñó ese pintor que la Virgen se le aparecía y le decía: ¿por qué me pintaste a mí sin mí? A mí sin mí, es decir, sin mi Hijo, que es todo para mí, que es mi todo. ¿Por qué me pintaste a mí sin mí? Digámosle a la Virgen María hoy que nos enseñe a amar a Jesús, que ese corazón que ella tiene, que debe ser, como decía Juan Eudes, un solo corazón con el del Hijo, es decir, no dos miembros corporales unidos, sino cada uno con el suyo. Pero el amor de María, el corazón de María, llena de amor a su Hijo, y el corazón de Jesucristo lleno de amor a su Madre, de tal manera que esos dos amores se unían por el amor, porque el amor lleva a la unidad. Digámosle a la Virgen María que nos siga enseñando a amar a Jesús y a ser buenos discípulos de Jesús, y a llenarnos de Espíritu Santo, que así como el Espíritu Santo formó el cuerpo de Jesús en sus entrañas virginales, así también el Espíritu Santo forme a Jesús en nuestros corazones. Que sea el Espíritu Santo el que haga que Jesús viva en nosotros. Y eso se lo pedimos por la intercesión de la Virgen Madre, es decir, de esa mujer que sin menoscabo de su integridad corporal llegó a ser madre de Jesús, y a la Madre Virgen, a la Madre que nos dio a Jesús sin perder su virginidad.